lineales generalizados, diciendo que son una clase, ¿verdad? Una clase unificada de modelos para análisis de regresión, sea con respuesta discreta o continua, y observaciones independientes, que es lo que estoy resaltando ahí. El supuesto típico, digamos, en este tipo de modelos es que las observaciones son independientes, ¿no? Bueno, hay muchos tipos de modelos dentro de esta familia. Algunos son la regresión Poisson, la regresión log lineal, regresión logic, regresión binomial negativa, etcétera, etcétera, ¿no? Bien, ¿qué es lo que más o menos les hace común en sus características a este tipo de modelos de regresión? Lo que decimos, una característica común de los modelos lineales generalizados es que la variable respuesta pertenece a la familia exponencial de distribuciones. Esa es una característica que comparten todos estos modelos lineales generalizados, ¿no? Bien, entonces, ¿cómo se define la familia exponencial de distribuciones? Bueno, esto es lo que está prácticamente en varios textos. Uno lo que puede encontrar es que si uno tiene un conjunto de n observaciones independientes, n observaciones independientes de una variable y, por ejemplo, ¿no? Sea con función de densidad de probabilidad o sea con función masa de probabilidad para la iésima observación. Entonces, esta definición de familia exponencial incluye tanto el caso continuo como el caso discreto. Bueno, si la distribución de Y sub phi de la iésima respuesta es de esta forma, que está esta formulita acá, entonces la distribución de esa respuesta Y sub phi pertenece a la familia exponencial, ¿verdad? ¿Qué cosas aparecen acá? Lo que aparece es ahí la observación Y sub phi, la iésima observación. Este parámetro θ sub phi, cada observación está indexada con su propio parámetro, es un parámetro canónico, o algunos textos lo denominan parámetro natural. Es lo que define en realidad la función de enlace, ¿no? Esta es una función B, la función B con B minúscula, que depende del parámetro canónico. Es una función cumulante, es una función muy, muy importante en esta familia de distribuciones. Y tenemos este phi, el phi es otro parámetro de dispersión, ¿no? Y en el denominador tenemos la función A, que es la función de phi, más otra función, que es la función C, que depende del parámetro de dispersión phi y de la iésima observación. Bueno, entonces, si la distribución de Y sub phi puede ser escrita de esta forma, simplemente entonces se dice que esa distribución pertenece a la familia exponencial, así de simple, ¿no? Bueno, y la función log verosimilitud asociada a esta familia exponencial va a estar definida de esta manera. Con L minúscula está representada la función log verosimilitud, y es la suma de las log verosimilitudes individuales, ¿verdad? Cada observación contribuye a la log verosimilitud aditivamente, ¿no? Bueno, y lo que decíamos es que esta función B que es la función cumulante, es la función generadora de momentos en realidad. Es muy importante y podemos ver algunos resultados. Estos dos resultados, la esperanza de la función score, que siempre es igual a 0, y la esperanza de la derivada segunda de la función score, que está expresada como menos la esperanza de la derivada segunda, es decir, la derivada del cuadrado de la función score se la puede escribir como la esperanza de la derivada segunda. Esos dos resultados son los resultados que se cumplen cuando uno está trabajando con funciones de verosimilitud, ¿no? En el caso de la familia exponencial también se cumple, pero siempre y cuando se cumplan las condiciones de regularidad. Las condiciones de regularidad son una especie como la puerta de entrada
puerta principal de entrada a todo lo que es esta teoría de los modelos lineales generalizados, incluyendo la familia de distribuciones exponenciales. Entonces son condiciones muy importantes que sí se satisfacen en aquellas distribuciones que pertenecen a la familia exponencial, ¿no? Entonces, a partir de estos resultados, de estos dos resultados de esperanzas, uno puede fácilmente aterrizar en que la esperanza de la yésima observación está dada por la primera derivada de la función cumulante, que está representada aquí como mu sub phi. Y la varianza de la yésima observación también está expresada como la derivada segunda de la función cumulante, multiplicada por la función A, que es función del parámetro de dispersión. En algunas distribuciones el parámetro de dispersión phi es 1, ¿verdad? Caso Tabullín, por ejemplo, es 1, caso Poisson es 1, entonces de modo que la varianza está plenamente definida por la derivada segunda de la función cumulante. Esta derivada segunda de la función cumulante, generalmente la familia exponencial de distribuciones, es una función de mu sub phi, del promedio, por lo que se le suele llamar a esa función que depende de mu sub phi la función varianza, ¿no? Por ejemplo, en el caso de la distribución binomial negativa, que también es una que pertenece a la familia exponencial, previa reparametrización apropiada, la esperanza de y sub phi es mu sub phi, y la varianza de y sub phi de la yésima respuesta está dada plenamente por la función varianza, por la función h, que depende de mu sub phi, del promedio. Y esa función h es mu sub phi más alfa mu sub phi cuadrado. De modo que incluso este modelo sirve, por ejemplo, para testear sobre dispersión, en el caso de una regresión Poisson, por ejemplo, ¿no? Ahí la hipótesis de que alfa es igual a 0, por ejemplo. Para el caso de la distribución binomial, lo mismo, a partir de estos conceptos de familia exponencial, uno puede demostrar que la esperanza de y sub phi es n por pi sub phi, que es un resultado conocido por todos nosotros. La varianza de y sub phi también es n pi sub phi por 1 menos pi sub phi, y en este caso la función varianza, el h sub phi, es mu sub phi 1 menos mu sub phi por 1, ¿no? Es decir, esa función depende de mu sub phi. Bueno, hay mucha teoría desarrollada sobre la familia exponencial de distribuciones. Estos son algunas puntuaciones nada más que para aterrizar en el modelo marginal. Bien, un modelo lineal generalizado, generalmente se lo escribe como un modelo que consiste de 3 partes, ¿verdad? Una parte, que es la parte aleatoria, donde la distribución de la variable aleatoria pertenece a la familia exponencial. ¿Y cómo está representado eso acá? A través de su promedio, donde mu sub phi es el promedio, justamente lo que teníamos acá, es el promedio de esa respuesta. También una segunda parte que está expresada en el predictor lineal. Normalmente los textos usan esta letrita eta sub phi, ¿verdad? Para representar el predictor lineal para la yésima observación, que es función de las covariables. Y tenemos una función g, que es una función de enlace que vincula esta parte del promedio con el predictor lineal, ¿no? Entonces, normalmente un modelo lineal generalizado en la literatura uno lo ve así expresado con sus 3 componentes. El modelo marginal para datos tipo panel es una extensión de este modelo. Una extensión y bien interesante y bastante simple del modelo lineal generalizado. También se lo plantea a través de 3 componentes el modelo marginal. Un primer componente, donde ustedes podrán advertir que este primer componente prácticamente es el mismo que el que se plantea en el modelo lineal generalizado, ¿verdad?
Solo que aquí este XUFI transpuesta está escrito en términos vectoriales. La única diferencia es que acá se ha incorporado, además del subíndice I que indexa las observaciones, el subíndice T, que indexa a la repetición de las observaciones, ¿verdad? Si uno está analizando, digamos, a nivel de personas, son las unidades de observación, entonces uno tiene N observaciones, ¿no? Y para cada observación, para cada persona, entonces uno va tomando distintas observaciones en el tiempo, 1, 2, etcétera, hasta T sub I mayúscula, ¿no? T sub I significa que el número de medidas que uno puede tomar dentro de cada una de las personas puede variar, ¿verdad? Es un diseño desbalanceado, entonces puede variar, en algunas tomará 3, en otras personas 4 observaciones, en el tiempo en otras 5, no necesariamente tienen que ser iguales. Ok, entonces esta primera parte, como ustedes pueden ver, es la misma prácticamente, la misma expresión de un modelo lineal generalizado. La segunda parte también, porque en la segunda parte se asume que la varianza de la variable y sub t, lleva 2 subíndices, depende de la media mu sub t, ¿verdad? Y esta varianza está en función, depende de la media a través de la función varianza, que es una función varianza conocida, y también aparece el parámetro de dispersión, que es lo que teníamos acá en un modelo, perdón, esta parte, ¿verdad? Acá la varianza de Y sub phi es una función de mu sub phi a través de la función varianza. Hasta ahí no hay mucho de novedoso, lo único que se ha incorporado es un subíndice más. Esta es la tercera parte, tal vez, donde es la diferencia importante con el modelo lineal generalizado, y es la extensión del modelo lineal generalizado. Se asume que existe asociación entre pares de observaciones dentro de los paneles, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos n paneles, y dentro de cada panel, entonces ya asumimos que hay asociación entre distintos pares de observaciones. ¿Cómo se introduce en el modelo esa asociación? A través de esta expresión. Decimos a partir de un modelo para las correlaciones por pares, la correspondiente matriz de varianzas y covarianzas para el panel I está dada por esto, ¿no? Acá tenemos para la y-ésima observación, tenemos una matriz de correlación. Y estos As, los As son en realidad matrices diagonales donde en su diagonal llevan las varianzas de la observación Y sub phi t. Entonces, eso combinado con esta matriz de correlaciones permite obtener una matriz de varianzas, covarianzas para la y-ésima observación, ¿no? Entonces, de ese modo se incorpora la correlación por pares en el modelo, ¿no? Bueno, este es un modelo, un planteamiento de un modelo marginal en general. Entonces, dependiendo del tipo de respuesta, uno podría plantear ya un modelo mucho más específico. Por ejemplo, si la respuesta es binaria, entonces tenemos el logaritmo de esta función, que es función de los mu sub phi t, que es igual al predictor lineal, ¿no? Eso significa que el ojito de la probabilidad de éxito, por ejemplo, es función del predictor lineal, o lo que es lo mismo, es función del conjunto de covariables. Cuando es la respuesta binaria, entonces uno podría postular que la función varianza, la función h, que estamos llamando sea los mu sub phi t por 1 menos mu sub t, que eso va a definir la varianza, ¿no? Y bueno, como medida de asociación entre dos pares de variables, entre dos variables, en distintos momentos sería esta, ¿verdad? El logaritmo de los otzeikios, la razón de chance, entre Y sub phi t y Y sub phi t prima, ¿verdad?
Entonces, este R sub C es el odds ratios o la razón de chances entre las respuestas para dos momentos distintos, para los momentos T y T'. De esa manera podemos medir a través de los odds ratios, incorporar la relación o la asociación entre las respuestas para los momentos T y T'. Y esa razón de chances es esto, ¿no? Se lo obtiene de esta forma, como la probabilidad de que en el momento T y T' haya un éxito, ocurra el evento, por la probabilidad de que en el momento T y en el momento T' ocurra un fracaso, y abajo en el denominador está la probabilidad de que en el momento T haya un éxito, pero en el momento T' va a haber un fracaso, multiplicado por la probabilidad de que en el momento T sea un fracaso y en el momento T' un éxito, ¿no? Entonces, es una forma de poder introducir la asociación. Después les voy a rápidamente comentar que hay otras formas también, ¿no? Bien, algunas características de los modelos marginales. Entonces, son una forma muy natural de extender los modelos lineales generalizados para tratar respuestas tipo panel correlacionadas, ¿verdad? Como ya habíamos visto en la formulación del modelo, hay cosas en común y bueno, la parte de las correlaciones es lo que los diferencia. Permiten realizar inferencias sobre las medias poblacionales, ¿no? Estos modelos. En realidad, para analizar modelos tipo panel hay muchos tipos de modelos, y uno tiene que tener mucho cuidado dependiendo qué es lo que quiere analizar, a qué nivel quiere obtener las conclusiones, tiene que elegir el modelo apropiado, ¿no? Estos modelos marginales en realidad nos permiten, como digo acá, hacer inferencias sobre las medias poblacionales, ¿no? Bueno, en estos modelos marginales se asume que las respuestas para los distintos paneles son independientes, ¿no? Son independientes entre sí, pero las medidas repetidas dentro de un mismo panel están correlacionadas. O sea, hay independencia entre paneles, pero al interior de cada panel están asociadas, ¿no? Esto es tal vez lo importante, no requieren supuestos distribucionales para la respuesta, ¿no? En un modelo marginal no se asume un modelo de distribución para la variable respuesta. ¿Y cuál es la razón? O sea, y esta ha sido la razón para llegar a estos métodos. La razón es que no hay una especificación completa de la distribución multivariada conjunta para respuestas discretas, ¿verdad? Por ejemplo, para la distribución normal, cuando tenemos una muestra de tamaño n de una población normal, entonces ahí tenemos esas variables en conjunto forman una distribución normal multivariada con su correspondiente matriz de varianzas covarianzas. En cambio, eso no se da cuando las respuestas son discretas, ¿verdad? Ya sean estas, por ejemplo, variables binomiales, variables Bernoulli, etcétera. No tenemos eso, no tenemos un equivalente de la distribución normal multivariable. Disculpe, Magister, ¿sí? el tiempo, ya, me voy a apurar 5 minutitos para preguntas. Sí, licenciado, entonces voy a correr. Adelante. Sí. Bueno, la anulación de supuestos distribucionales conduce al método de estimación conocido como ecuaciones de estimación generalizada, ¿verdad? Porque no hay ese supuesto, entonces eso ha derivado en las ecuaciones. Entonces, estas ecuaciones de estimación generalizada proporcionan un enfoque muy general y unificado para analizar respuestas correlacionadas, sean discretas, sean continuas, ¿no? Me voy a saltar algo. El enfoque de ecuaciones de estimación inicialmente ha sido propuesta por Wedderburn en 1974. En ese artículo, Wedderburn todavía los trata como independientes a las observaciones. Y esto también es fundamental, que la función varianza, la h, que es una función de la media, es conocida, ¿verdad? Y además, en ese artículo se plantea que no se requiere que estas funciones, los mu y h, el promedio y la h, se originen a partir de una distribución específica. No se requiere, ¿no? Entonces, lo que se dice acá es uno es libre de elegir cualquier parametrización de las funciones varianza y media y luego aplicarlos en las ecuaciones de estimación generalizadas
correspondiente a los modelos generalizados, ¿no? Entonces, en rigor, la ecuación de estimación generalizada no se deriva o no es el resultado de una derivación basada en la verosimilitud, ¿no? Es obtenida por la generalización de otra ecuación de estimación, ¿no? En modelos lineales generalizados, esta es nuestra ecuación de estimación, ¿no? Entonces, en este tipo de ecuaciones, la elección de la distribución determina la relación entre la media y la varianza, ¿no es cierto? Si uno está eligiendo una variable que tiene una distribución, por ejemplo, Poisson, entonces la función varianza va a ser de este tipo, h de mu sub phi igual a mu sub phi, ¿no? Y la varianza va a tener que ser también la misma, ¿no? Ok, en cambio, en el caso de esto de las ecuaciones de estimación generalizadas, como ha habido una evolución. Primero, Wedderburn propone un enfoque alternativo de estimación, que es el de cuasi verosimilitud, ¿no? Empieza con eso, un poco la historia. En el enfoque de cuasi verosimilitud solo se asume una relación entre la media y la varianza. No requiere especificar una distribución para y sub phi. Entonces, uno tiene la función h y eso puede reemplazarlo en estas ecuaciones para los modelos lineales generalizados, ¿no? Luego, por ejemplo, acá digo un ejemplo, si se asume que los y sub phi son independientes, con h de mu sub phi igual a mu sub phi, o podría poner incluso mu sub phi al cuadrado, logaritmo de mu sub phi, que sea. Entonces, ese valor de h yo lo reemplazo directamente acá, en la varianza, porque el h define la varianza, y utilizo este sistema de ecuaciones para hacer la estimación. Y esos son los estimadores de máxima cuasi verosimilitud. O sea, no se originan en una distribución de probabilidades, ¿no? Bueno, después Harding y Hilbe han ya propuesto la ecuación de estimación de máxima cuasi verosimilitud para un modelo lineal generalizado con datos de panel, ¿no? Entonces acá, en esta ecuación, todavía esta matriz de varianzas covarianzas abajo, todavía es para observaciones independientes. O sea, hay una I todavía ahí, donde se asume que las observaciones son independientes. Y luego Lian y Seger ya han propuesto una ecuación de estimación generalizada, que es una modificación de la ecuación de estimación de máxima cuasi verosimilitud. Y en vez de la I, el anterior, bueno, así la jugada, en vez de esta I, han reemplazado la R. Y al reemplazar la R, entonces ahí aparecen alfa, otros conjuntos de estimadores, ¿no? Entonces la ecuación de estimación generalizada final es de esta forma, ¿verdad? Con esta matriz de derivadas, que eso depende de la función de enlace, en el caso ya específico particular que esté, y los B sub phi, donde ya está incorporada la matriz de correlación para trabajar, ¿no? Y para los seres hay varios tipos de correlación. Yo solamente estoy mostrando acá uno, por ejemplo, este de el ARA, donde todos tienen una correlación común, todos los pares, ¿verdad? Dentro del panel tienen una correlación común. Se puede usar un AR1, un AR2, ¿verdad? Y otros tipos, ahí en la literatura hay un montón de matrices de correlación. Bueno, en la aplicación del modelo ya, entonces el objetivo era... Disculpe, licenciado. Sí. Por favor, con las disculpas del caso, agradecemos su participación e invitamos también a los asistentes a la siguiente exposición, ya que tenemos el tiempo bastante limitado, no son temas bastante importantes, y con las disculpas del caso nuevamente, el licenciado Coa, entonces agradecemos mucho la exposición de su tema, muy, muy interesante, e invitamos a seguirnos, por favor, con la siguiente charla. Muchas gracias. Ok, ya, muchas gracias, pues. Gracias, señor. Hasta luego. Voy a dejar de compartir entonces.